Buenos días, queridos hermanos. He sido invitado por el pastor Luis Alberto de tener esta meditación con vosotros. Y como siempre, mi corazón se llena de alegría porque estoy contento, estoy feliz, estoy realmente bendecido cuando sé que mis hermanos y hermanas nos unimos en adoración y podemos escuchar juntos la palabra de Dios. Tengo aquí en esta mañana la Biblia conmigo, que es la palabra del Señor que todos queremos escuchar. Y el tema que voy a abordar es un tema que en algún momento ha traído preocupación, y no en pocas ocasiones han habido personas que se me han acercado para preguntarme acerca del Espíritu Santo, de su acción en nuestras vidas, pero especialmente de ese pecado imperdonable, ¿no? El pecado, porque todos los pecados que existen, gracias a Dios y a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, ¿no?, que nos convence, todos los pecados son perdonables. Al que viene los confiesa delante del Señor. Pero hay una situación que nosotros conocemos, que se nos habla acerca del pecado imperdonable, ¿no?, el pecado contra el Espíritu Santo. Pero no me gustaría, es decir, no quiero centrar ahora la reflexión en el Evangelio de Mateo, donde habla acerca del pecado imperdonable, sino más bien de cómo hacer para no llegar a ese estado, a esa situación, a ese complicado momento donde el alma, el corazón, la mente de una persona ya no es receptiva a la voz del Espíritu Santo. Por tanto, me gustaría titular el sermón de esta mañana: Deja brillar y no apagues el Espíritu Santo. El texto que os invito a buscar se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5, el versículo 19. Mientras estamos buscando este texto, solo quiero comentaros, para los que no me conocen y quizás me ven por primera vez, soy el pastor Richard Usuli, soy el ministerial de la Unión Adventista Española, y he recibido esta invitación de parte del pastor Luis Alberto para compartir con las iglesias de Vallecas y Aluche en Madrid esta palabra en esta mañana. Así que ahí donde tú estás, seas bienvenido y que pueda ser de gran provecho el escuchar esta palabra de meditación. Primera de Tesalonicenses 5, estamos ahí, el versículo 19. Es interesante porque aquí hay un exhorto del apóstol Pablo hacia los hermanos. Es un pasaje largo, pero el versículo 19 es cortito y dice: no apaguéis al Espíritu. Esta imagen de apagar significa que el ser humano puede apagar al Espíritu, y cuando hablamos de apagar nos imaginamos una llama, ¿no?, de fuego, o mejor dicho, una vela que está ardiendo, o una lámpara, como antiguamente. Es verdad que en nuestros días, cuando pensamos en apagar, quizás se nos va a la mente a la tele, al radio, o al CD player, o simplemente a la luz que tenemos y apagamos. Pero eso de apagar es una acción que el ser humano puede hacer. Es algo que le pertenece a él. Él tiene potestad para apagar. Y en ese sentido, me encanta ver cómo Dios, el gran Dios, el omnipotente, se pone a la disposición del ser humano de seguir encendido, es decir, de que él pueda arder, de que pueda iluminar o de que se apague. Es interesante la manera de empezar este versículo. Nos da a entender que nosotros, los seres humanos, yo, Richard Usuli, y tú, María o Juan, tú puedes apagar al Espíritu de Dios. Por un lado, hay dos cosas que de golpe vemos. Una es que el Espíritu no quiere apagarse. Él está en tu vida. La acción
de la persona puede hacerlo que se apague o puede hacer que siga brillando. Por tanto, por eso el título de este sermón es Deja brillar la llama del Espíritu, no lo apagues. Y por eso es una exhortación corta, completa, pero llena de responsabilidad, porque nos insta, nos dice, no pongas fin, no apagues el Espíritu en tu vida. Por tanto, nosotros podemos, por nuestras actuaciones, alejar al Espíritu, y esto sí que es una situación que debemos reflexionar, meditar y decir, ¿cuáles serían esas situaciones de las cuales yo tendría que guardarme para que el Espíritu siga en mí, para que el Espíritu brille en mí, para que el Espíritu me pueda guiar? Así que hay mucha oscuridad en una comunidad donde no existe luz divina, y esa luz divina, os digo, puede ser que en la comunidad se pueda predicar la palabra, pero esa comunidad de 10, de 20, de 30, de 50, de 100, de 200 personas, está formada de personas que deben tener necesariamente al Espíritu en sus vidas para que ellos puedan brillar. Somos la luz del mundo mientras tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, debe ser una prioridad para nosotros, queridos hermanos y hermanas, el saber cómo hacer que el Espíritu permanezca con nosotros. Si un hermano no está lleno del Espíritu, si no tiene luz, eso se notará, porque en lugar de gozo, en lugar de paz, en lugar de amor, tendremos lo opuesto. Así que ahí donde está el Espíritu de Dios, hay un deseo de abandonar el pecado. Es así, de claro y de sencillo. Esa persona que tiene el Espíritu en su vida ya no deseará mentir, ya no deseará hurtar, ya no deseará vivir fuera de los mandamientos de Dios. Hay un anhelo constante en la vida de una persona que tiene el Espíritu de conformarse a los principios de la Biblia. Hace unos días he recibido un mensaje que os lo voy a leer, lo tengo aquí, un mensaje de parte de una persona joven, un mensaje sincero y resume bastante lo que quiero enfocar en este punto. Y dice así: hace una semana empecé a despertar dándome cuenta que no tengo una relación con Dios y que soy exactamente como una de las vírgenes que no han velado y se han quedado sin aceite. No significa que no creo. Creo y aplico las enseñanzas. El problema es que no tengo una relación con Dios y me he quedado solo con la teoría. Es curioso, ¿no? este asunto. Una persona que cree, una persona que incluso aplica, pero se ha quedado con la teoría porque se da cuenta de que no tiene una relación con Dios. Pues a eso me refiero cuando hablo de ese despertar, de ese levantar, de ese darse cuenta de que el Espíritu quiere habitar contigo, quiere vivir contigo, te transpone, te traslada a un mundo diferente de ese mundo en el cual tú estás acostumbrado. Y os quiero compartir que he descubierto que hay varias maneras de alejar o apagar el Espíritu Santo en nuestra vida, pero no quiero tener palabras mías, ¿no? Porque somos predicadores de la palabra de Dios y quiero descubrir juntos con vosotros cómo la palabra de Dios nos insta, nos dice, nos exhorta, cuáles son las maneras en las que el Espíritu lo alejamos nosotros por nuestras acciones. Así que deseo de todo mi corazón que podamos mantener esa llama encendida en nuestra vida y que así pueda seguir hasta que el Señor venga. Vamos a leer el primer versículo. Son tres pasajes de la Escritura que vamos a leer. El primer versículo que nos enseña, que nos muestra cómo el Espíritu Santo
se pueda alejar de nuestra vida se encuentra en Efesios en el capítulo 4, versículo 29 al versículo 30. Y dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí vemos claramente cómo aparece la frase no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se puede contristar, se puede entristecer, se puede alejar. ¿Cómo? Tenemos que vigilar todo lo que salga de nuestra boca. Y cuando hablamos, esas palabras sean para la edificación. Si no impartimos gracia redentora a través de nuestras palabras, mejor sería no decir nada. Y eso no es para ser político, o no es para acomodarte con todo el mundo. Tampoco es para quedar bien con las personas que no piensan igual que tú, sino debemos tener eso en nosotros como la perspectiva de esa persona que cuando habla es consciente de que lo que él dice puede hacer que el espíritu quede con él o el espíritu sea alejado. Tus palabras, mis palabras, aleja el espíritu de nuestra vida. Y aquí, cuando el espíritu se entristece, la llama está a punto de apagarse. No significa que está apagado cuando tú dices una palabrota, pero esa llama empieza a disminuir en su intensidad, porque dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué significa una palabra corrompida? Pues, no sé, son las bromas o las palabrotas, las palabras que no edifican finalmente, todo lo que daña al otro. Y a veces tenemos que hacer un ejercicio de análisis, de ver qué hemos dicho, qué hemos hablado, cómo nuestras palabras han impactado. Me ha pasado a lo largo de los días, ¿no?, que he ministrado en las iglesias, encontrar personas que he herido sin darme cuenta, porque he dicho cosas que sin intención de herirlas, pero a esas personas les he creado estrés, les he creado situaciones incómodas por palabras que al principio dices que no, ¿cómo van a herir? Pero qué importante es que no salgan de nuestra boca palabras corrompidas, ¿no? Y aquí no me refiero a que no tengamos que decir la verdad, o no que tengamos que decir al que hace malo, decirle cómo están las cosas, no, sino a las palabras malas que no tienen que tener lugar en nuestro vocabulario. La segunda cuestión, es decir, esa sería una, la tenemos en nuestra mente. La segunda cuestión la encontramos en Isaías, el capítulo 63, el versículo 10. Este pasaje habla acerca del Espíritu Santo, pero también está la Trinidad, digamos, las tres personas de la divinidad están aquí. Vamos a leer el versículo 7, dice: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Aquí habla del Padre. Luego, en el versículo 8 dice: porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Aquí hablamos del Señor Jesucristo. Y seguimos un poco, dice: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor, en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Aquí se ve claramente al Hijo de Dios que trabaja, que sirve a su pueblo, que los redime, ¿no? Pero aquí en el versículo 10 vemos la acción del Espíritu Santo. El pueblo aparece en el versículo 10, dice: mas ellos fueron rebeldes. Cuando la llama del Espíritu Santo se apaga, es cuando nosotros presentamos una rebeldía. ¿Qué es eso? Que simplemente el ser humano
no quiere escuchar. El ser humano se aparta y dice, yo escojo no obedecer lo que tú me dices, Señor. Es así de fácil. El Espíritu te dice, el Espíritu te indica, pero tú dices, no, yo no quiero. Yo quiero seguir mis propios instintos. Yo quiero seguir mi propia voluntad. Entonces, más ellos fueron rebeldes, y escuchad, el versículo sigue, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se los volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Es decir, la desobediencia aleja más al Espíritu de nosotros. Dios te hablará a ti de una forma diferente, y porque a cada uno nos habla según Él considera. A una persona le puede decir muchas cosas y a otra persona otras cosas, pero en un lenguaje diferente. Dios habla a cada uno según sus particularidades. Dios nos dirige sus pensamientos según las circunstancias en las cuales estamos cada uno. Venimos de familias diferentes, de culturas diferentes, de lugares diferentes, y todo esto condiciona también nuestra percepción de lo que Dios nos quiere transmitir. Pero Dios a ti te habla de una forma diferente en la que me habla a mí. ¿Por qué te digo esto? Porque no tienes que hacer de la mayoría tu guía, sino escucha la voz del Espíritu Santo en tu mente, en tu interior, y Él te hablará a ti. Y sí que yo te digo, no tengas miedo en seguir lo que el Espíritu te indique. No tengas miedo. Sé libre, sé valiente, sal adelante y haz lo que el Espíritu te dice. Quizás ese mandamiento que Dios te lo da a ti no lo haya escuchado nadie, solo tú. Estás solamente tú. Por eso yo te digo, sigue las indicaciones que el Espíritu te habla. Porque además de la palabra de Dios que tenemos aquí, nosotros tenemos la conciencia que nos enseña el camino, nos muestra por dónde ir. Siempre la conciencia, por supuesto, debe estar iluminada por la palabra de Dios y por el Espíritu que está en esta palabra, que ha inspirado a esta palabra. Pero Dios a veces interpreta su palabra de tal manera que nosotros en nuestra mente, en una circunstancia específica, sepamos cuál es el camino que debemos tomar. Y repito, a veces no entendemos bien y nos vamos y preguntamos a uno y a otro, pero realmente cuando tú te entregas por completo a Dios, Dios te hablará a ti, te indicará, te dirá que seas bueno, te dirá que seas paciente, te dirá que tengas que seas temperante, te dirá que tienes que dormir a tiempo. Es interesante cómo tú escucharás esa voz. Es suave esa voz, pero te hablará a ti. Y yo sé, mi querido oyente, yo sé que quizás tú has tenido también esa experiencia. Cuando sabías que no tenías que quedar más ahí, cuando sabías que ya tenías que apagar la tele porque ya es tarde, cuando sabías que quizás el día de sábado no es para trabajar, y eso tú lo escuchabas, no era porque lo estabas leyendo, sino lo escuchabas en tu mente. Por eso te invito a que escuches la voz de tu conciencia, porque a través de ella el Espíritu de Dios trabaja. En las cosas más insignificantes, Dios te habla. Por tanto, escúchalo. Porque cuando nosotros no escuchamos la voz del Señor a través de su palabra, a través de su conciencia, el Espíritu se aleja de nosotros. Te ruego que no limites la obediencia solo a actividades buenas o malas. Es decir, no pongamos al Espíritu en un mundo de blanco o de negro, o del conservador o del liberal, porque hay sin fin de colores, de variaciones, por donde el Espíritu te quiere guiar. A veces, por eso te digo que el Espíritu te puede guiar en un lugar para hablar con alguien en donde normalmente un cristiano no debería estar, pero el Espíritu lo manda. Me acuerdo de los 3 jóvenes, 3 amigos de Daniel, ¿no? Del profeta Daniel, que
que estuvieron en un lugar, en un campo, y tenían que inclinarse delante de una estatua. Yo a veces pensaba, ¿por qué esos 3 jóvenes no han huido, no se han escapado? Tenían que haberse escondido o simplemente no estar presentes en ese día. Pero ellos fueron ahí porque sabían que iban a dar un testimonio. Y no solamente, imaginaros que eran 3, pero no se quedó solo 1 o 2, sino que los 3. Los 3 fueron guiados por el espíritu de quedarse de pie y no adorar a la estatua. Por eso Dios te puede mandar en lugares tan raros, tan extraños, pero déjate guiar por Él y sé fiel al Señor. Os digo, mis hermanos y hermanas, que una vida plena está delante de nosotros cuando somos obedientes a su voz. Mucha felicidad, mucha paz, mucha salud mental, emocional, tenemos cuando obedecemos su voz. Él prometió en el nuevo pacto, si miramos un poquito, no es un texto que lo he puesto en mi sermón, pero os invito a que lo podamos buscar en Hebreos, en el capítulo 8. Aquí nos habla del pacto, ¿no? 8, el versículo 10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Qué es lo que hace Dios? Escribe sobre nuestra mente, y no solamente esto, sino sobre nuestro corazón. Yo siempre la mente la tenía así como la razón, ¿no? La cosa fría, pero Dios va más allá y dice, no, la pondré en el corazón, en lo sensible, la ley de Dios. Por eso hablo que una de las cosas más bonitas es permitir cada día a Dios que te transforme. Cuando tú te despiertas y te pones, la primera cosa que hagas, que tu pensamiento se eleve al Señor. Es fundamental esto. Deja que el Espíritu te llene en ese momento. Abres los ojos. Piensa en el Señor. Piensa en su santidad. Piensa en Cristo. Y deja que el Espíritu te llene con pensamientos, con salmos, con cánticos. Si tienes algún himnario ahí cerca de ti, lo coges y empiezas a cantar himnos, un himno. Empieza de esta manera tu día, entrégale al Señor tu vida, porque Él prometió que pondrá sus leyes en nuestras mentes. Ese es el proceso de crecimiento. Primero nosotros, es decir, nunca nos vamos a separar de la Biblia, pero mira lo que hace Dios. Manda su Espíritu y dice, mira, este hijo, esta hija mía, me ama tanto, anhela tanto que esta palabra esté en su vida, que entonces Él empieza una acción y graba en nosotros su ley para que nuestra conciencia pueda ser iluminada y pueda seguir a Dios. Por tanto, la desobediencia aleja más el espíritu. El primer punto, las palabras. Cuida lo que sale de tu boca, porque el espíritu se aleja. Segundo, la desobediencia, ¿no? Si Dios te habla, síguelo. Y tercer punto, aquí en Isaías tenemos una puerta abierta para el último pasaje que tenemos en esta mañana. Y dice, mas ellos fueron rebeldes, ¿verdad? Hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Mira, el Espíritu se vuelve enemigo y Él mismo peleó contra ellos. ¿Cómo? El Espíritu que es amor, el Espíritu que es gozo, ¿cómo que el Espíritu se vuelva un enemigo? ¿Eso de qué hablamos? ¿Cómo es posible? Y os quiero invitar a que veamos un poco qué significa esa enemistad. De hecho, esa enemistad es una buena noticia, porque, digamos, Dios es un Dios que te ama. Dios es un Dios que vela por ti. Y cuando ve que tú estás en peligro, lucha por ti, no te deja. Por eso digo que el mismo Espíritu peleó. Es decir, su esfuerzo de ganarte, de conquistarte, de hacerte que entiendas que te ama, Él lo intensifica con una bondad, con una misericordia, con una gracia increíble. Por eso, mira, te invito a que leamos juntos el último texto,
el último pasaje, Romanos 8, el versículo 5 al 7 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso yo digo en esta mañana, bendita sea esta enemistad de Dios hacia nosotros, esta enemistad del Espíritu hacia nosotros, porque nosotros debemos permanecer en ser siervos del Dios creador. Mirad, es curioso, pero os voy a decir una cosa y me vais a entender mejor quizás. Cuando una persona tiene un vicio, él no puede librarse de ese vicio. Es complicado. Yo he conocido personas que han luchado años para librarse del alcohol, para librarse de las drogas. Es durísimo. No, pero mira lo que hace Dios. Dios no actúa como un vicio, no te posesiona nunca. Él te da libertad. Tú, si hoy escoges a Dios y servirle, Él entra en tu vida. Pero si tú mañana dices, Señor, ya no quiero más nada contigo, ya está. Se ha roto la relación y no hay ninguna adicción, no existe eso. Por eso, la única manera de permanecer en Dios es que nosotros mismos podamos decidir seguirle y ser sus siervos. Es una decisión de todos los días, y ahora, importante, no solo de días, sino de cada instante. Algo que crea adicción en tu vida, oye, no puedes librarte del cigarro, del alcohol, de la droga, de la pornografía. No puedes. Te ata y tú lloras y dices, quiero librarme. Pero una persona que hoy decide no seguirla a Jesús, ya está. No tiene problemas. Pero sí que Dios no lo deja de esta manera, sino que Dios interviene. Y Dios usa sus cuerdas de amor para hacer que esas personas regresen a Él. Por tanto, Él luchará por nosotros, para que aunque no seamos capaces de seguirlo, podamos ver, por lo menos, que Él no nos abandona. ¿Vale? Que tú tengas eso en tu mente. Oye, es verdad que yo me he soltado, me he librado, he escogido el camino del mundo, pero mira, veo que Dios no me abandona, que Dios lucha por mí. Y eso, ¿sabes cómo lo hace? Lo hace para que tú puedas sentir su amor. Él no te dejará, aunque tú no seas capaz de seguir en pie. Él no te dejará. Él estará ahí, te hablará de una forma, de otra. Esa es la enemistad del Espíritu. Digamos que la enemistad del Espíritu es la manera de Dios de luchar, de defendernos, de apoyarnos, de darnos oportunidades, de hacernos levantar. Y te digo, cuando tú notas que hay una enemistad entre lo que tú piensas hacer y lo que sería correcto, significa que el Espíritu lucha contigo. Repito esto, nos quedan 2 minutos. Cuando tú notas que hay una enemistad entre lo que tú piensas hacer y lo que sería correcto, esa es la lucha. Eso significa que Dios lucha contigo. Así como lo hizo con Jacob, ¿os acordáis? El patriarca. Por tanto, yo te digo en esta mañana, entrega tus riendas a la dirección del Espíritu Santo. Yo te digo, querido oyente, querido hermano, el que me escuches, hermana, amigo, te pido por favor no te opongas más al Espíritu. Nosotros tendremos que sentir esta pelea para poder nacer de nuevo todos los días. Y hacer que el yo muera es una tarea que nos hace temblar, porque nuestro viejo hombre quiere vivir más. Yo te digo, yo por mi voluntad, yo Richard Rosuli, estaría muy lejos de Dios, porque mi voluntad no es seguir a Dios, mi voluntad es seguir mis propios pasos, mis propios caminos, lo que yo pienso, lo que yo elaboro. Pero Cristo, en su divino amor, envió al Consolador, envió al Espíritu Santo. Cristo, en su divino amor, envió a su representante para que con gemidos indecibles nos convenza de la mejor
opción. La mejor opción que nosotros tenemos es escoger la vida eterna, optar por tener fe en Cristo Jesús. Y para terminar este culto de predicación, ahí para vosotros, mis hermanos y hermanas, estamos ya entrando en una nueva estación, a punto de entrar, ¿no? Y parece que las flores sonríen, ¿no? Con la llegada del verano, el agua que tanto necesitamos. Yo te invito en esta mañana que puedas reavivar tu fuego interno. Nosotros tenemos delante muchas guerras espirituales. Y así como nosotros fuimos salvos, también tenemos que salvar a otras almas para el reino de Cristo. Por tanto, es necesario que el Espíritu no lo apaguemos con nuestras palabras, con nuestra desobediencia o por nuestra propia enemistad hacia el Espíritu de Dios. Por tanto, si en esta mañana has notado todavía un conflicto espiritual, esto es algo positivo. Y yo digo, aleluya. No nos opongamos a esa voz suave que nos pregunta, como a Elías, al profeta, en esa cueva, ¿qué haces tú ahí? Dios te pregunta en esta mañana también, ¿cómo estás tú? ¿Qué haces tú? Yo te ruego, mi querido hermano, que puedas escuchar la voz del Espíritu, que podamos nosotros darle alegría y contentamiento a Dios, porque de nuestras bocas nos salen palabras feas, porque nosotros estamos obedeciendo esa voz interna, la conciencia, y que nosotros, por encima de todo, cuando vemos una enemistad entre las dos partes, ¿no? Por un lado, lo que sabes que es bueno hacer, pero lo que quieres hacer porque te parece más normal y más corriente, ojalá que podamos escoger la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Te mando todo mi amor, te deseo un feliz sábado y que Dios te bendiga en escoger, en ser un seguidor del Espíritu Santo. Amén. Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza, examina mi vida.